Existe una verdad innegable en estos días, una realidad que pocos se atreven a enfrentar. Estamos en medio de una guerra espiritual feroz, pero gran parte del pueblo de Dios aún duerme, como si no existiera un enemigo que ronda, como si las tinieblas no estuvieran reclamando territorios y almas cada minuto. El mayor engaño que se ha esparcido en la iglesia actual es pensar que basta con asistir a reuniones, cantar unas canciones y repetir frases aprendidas para estar seguros, cuando en realidad la Escritura nos ordena velar, orar y mantenernos firmes como soldados que no pueden ser sorprendidos. Y antes incluso de comenzar, te invito a escribir en los comentarios, como un acto de fe: estoy despierto en Cristo. No lo veas como un simple comentario. Es un compromiso público. Es una señal de que decides posicionarte en el ejército celestial. Ahora bien, quiero preguntarte directamente: ¿cuántas veces has sentido la presión del enemigo en tu vida, en tu casa, en tu mente, y aún así has actuado como si nada estuviera ocurriendo? Porque de nada sirve un evangelio con luces, música y emociones si carece del discernimiento que abre los ojos para entender que nuestra lucha es diaria, que el campo de batalla es real y que cada descuido es terreno entregado al adversario. Vivimos en un tiempo en el que las iglesias multiplican programas, pero no multiplican vigilias, en el que los ministerios aman las plataformas, pero rehúyen los altares de clamor. Por eso hoy quiero sacudirte con esta palabra: el enemigo no descansa, el infierno no se detiene. Y si tú duermes espiritualmente, no solo pierdes tu victoria, también arriesgas tu eternidad. Y si tu corazón arde con esta verdad, deja tu me gusta y suscríbete ahora mismo, porque juntos vamos a despertar a una generación que entienda que estamos en guerra y que la única salida es vivir vigilantes en el Espíritu. El mayor problema de la iglesia actual no es la persecución externa ni los ataques visibles, sino el letargo interno que ha apagado la llama del Espíritu y ha sumido a millones en una rutina religiosa sin poder. Hemos llegado a un tiempo en el que la mayoría de los creyentes se sienten cómodos con una fe superficial, adornada de programas, transmisiones y actividades sociales, pero desconectada del altar de clamor y de la guerra espiritual que se libra día y noche. El diablo no necesita derribar templos para vencer. Le basta con adormecer corazones, distraer conciencias y enfriar altares. Muchos han convertido la vida cristiana en un espectáculo donde lo más importante es la apariencia, la emoción momentánea y la aceptación de los hombres, olvidando que la Escritura declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Esa lucha es real, pero pocos lo entienden, porque en lugar de vivir como soldados alertas, prefieren dormir como si nada pasara. Es como si el pueblo hubiera cambiado el sonar de las trompetas por canciones que adormecen, como si en lugar de afilar la espada del Espíritu, se entretuvieran con mensajes livianos que solo acarician los oídos. El enemigo ha hecho de este letargo su mayor victoria, y mientras la iglesia canta y ríe, el infierno avanza conquistando generaciones enteras sin resistencia. La complacencia espiritual se ha vuelto el sello de esta generación. Antes, los hombres y mujeres de Dios pasaban noches enteras clamando de rodillas, sabiendo que las tinieblas se movían con furia contra sus casas y ministerios. Hoy, sin embargo, muchos no resisten siquiera una hora de oración. Vivimos rodeados de distracciones tecnológicas, saturados de redes sociales, atrapados por la búsqueda de aprobación humana, y cada una de esas cadenas ha robado al creyente el sentido de urgencia por la eternidad. La tibieza ha reemplazado al fuego, la indiferencia ha desplazado al celo,
y la comodidad ha matado la disciplina. Y lo peor es que al perder la pasión de velar, hemos dejado que la guerra espiritual nos pase por encima sin que nos demos cuenta. Hay creyentes que piensan que no hay peligro porque no sienten persecución abierta, pero esa es la trampa. Cuando el enemigo no encuentra resistencia, no necesita atacar con fuerza, simplemente se infiltra poco a poco hasta controlar corazones y debilitar familias. La iglesia moderna, con su estructura pesada, con su organización llena de reglas humanas, ha perdido la frescura del espíritu que la caracterizaba en los días de los apóstoles. Donde antes había clamor, ahora hay reuniones frías. Donde antes había intercesión agónica, ahora hay debates teológicos sin vida. Y esa sustitución ha hecho que muchos duerman profundamente en un campo de batalla en el que el enemigo nunca duerme. Y aquí está la tensión más dolorosa. Cuando comparamos a la iglesia actual con la iglesia primitiva, el contraste es escandaloso. Aquellos hombres y mujeres sabían que estaban en guerra y por eso vivían en constante vigilia, en oración continua, en ayunos prolongados, en comunión ardiente. No tenían templos grandes ni recursos abundantes, pero tenían la llama del Espíritu que los mantenía despiertos en medio de la oscuridad del Imperio Romano. Ellos entendían que cada día era una batalla, que cada oración era un arma, que cada decisión podía significar vida o muerte. En cambio, hoy tenemos templos con luces, plataformas imponentes y tecnología avanzada, pero corazones apagados que no perciben el rugido del león que ronda buscando a quien devorar. Hemos reemplazado la intimidad con Dios por actividades sin fruto, y ese cambio ha debilitado a toda una generación. Lo que era un ejército en vela se ha transformado en una multitud dormida, que se siente segura en sus bancos, pero que en realidad está expuesta a la ruina espiritual. Y esta es la urgencia de este diagnóstico. Mientras la iglesia permanezca dormida, seguirá perdiendo batallas, seguirá cediendo terreno, seguirá entregando hijos al enemigo y seguirá apagando la llama que una vez la hizo imparable. El tiempo de las excusas ha terminado, porque la guerra ya está en curso y todo aquel que no despierte será arrastrado por la corriente de las tinieblas. La condición necesaria para que la iglesia despierte y recobre la fuerza perdida no está en estrategias humanas, ni en programas modernos, ni en la creatividad de líderes que buscan impresionar a las multitudes. El único camino verdadero es volver al principio eterno. Vivir llenos del Espíritu Santo y sometidos a la palabra de Dios. Cuando revisamos la historia de la fe, notamos que cada avivamiento genuino comenzó con un despertar radical de conciencia espiritual, donde hombres y mujeres entendieron que no podían seguir viviendo adormecidos, que la batalla era real, que había que levantarse con armas espirituales y no carnales. El libro de los Hechos nos muestra a una iglesia primitiva sin recursos, sin templos majestuosos, sin respaldo político, pero encendida de tal manera que el imperio más poderoso de la tierra no pudo resistir su avance. No fue la estructura lo que les dio poder, sino la intimidad con el Espíritu, la oración constante, la comunión sincera y el valor de proclamar a Cristo resucitado, aun cuando su vida corría peligro. Ese es el modelo que hemos olvidado. Hemos querido sofisticar el Evangelio, hacerlo atractivo para la cultura, y en ese intento hemos perdido la esencia que lo hacía irresistible. La presencia de Dios manifestada en vasos sencillos, pero completamente rendidos. El principio espiritual central es simple, pero inquebrantable. Sin despertar espiritual, sin vida de oración y sin un corazón lleno del Espíritu, no hay victoria en la guerra invisible. Podremos tener teología, programas, música y organización, pero si seguimos dormidos, todo será en vano. Y la urgencia de este tiempo es precisamente esa, reconocer que la única manera de enfrentar las tinieblas es despertando,
velando y viviendo bajo la autoridad del Espíritu. Cuando observamos los grandes avivamientos históricos, desde los campos de oración de Gales hasta los clamores ardientes en Norteamérica, desde los movimientos de santidad que sacudieron continentes hasta los pequeños grupos que transformaron ciudades, encontramos el mismo patrón: hombres comunes, muchas veces sin educación teológica avanzada, pero con un corazón consumido por el fuego de Dios. Ellos entendieron que la guerra espiritual no se gana en debates ni en estrategias humanas, sino en cuartos de oración donde el Espíritu Santo toma el control, donde las lágrimas riegan el suelo, donde las rodillas dobladas se convierten en armas más poderosas que cualquier espada. En esos momentos, la Iglesia se convertía en un ejército que avanzaba sin miedo, porque no dependía de su fuerza, sino de la fuerza del cielo. Pero ¿qué ha sucedido con nosotros? Hemos olvidado que el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés sigue siendo el mismo hoy, con el mismo poder y la misma gloria. La diferencia no está en el Espíritu, sino en nosotros, que hemos dejado de esperarlo, de buscarlo, de rendirnos en obediencia radical. El principio espiritual central es entonces volver a las sendas antiguas, no como una nostalgia vacía, sino como una decisión urgente de recuperar lo que nunca debimos perder: la vida escondida en Cristo, la comunión ardiente con el Espíritu, la santidad que hace temblar al infierno. Porque el infierno no teme a una iglesia con luces ni a un predicador elocuente, pero tiembla cuando un creyente se levanta en la madrugada a clamar, cuando un grupo se une en intercesión, cuando una generación entera decide no dormir más y mantenerse vigilante. La iglesia de hoy necesita recordar que la victoria ya fue ganada en la cruz, pero esa victoria solo se experimenta plenamente en aquellos que están despiertos, firmes y activos en la guerra espiritual. La cruz nos dio la victoria legal, pero el despertar espiritual nos da la victoria práctica, la que se vive cada día frente a los ataques del enemigo. El principio espiritual central es que el cristiano que duerme entrega su terreno, pero el cristiano que vela y ora expande el reino de Dios. El apóstol Pablo lo entendió tan profundamente que exhortó una y otra vez a velar, a orar sin cesar, a revestirse de toda la armadura de Dios, porque sabía que la guerra era real y que solo los despiertos podrían resistir. Hoy debemos tomar esa exhortación como un llamado urgente, porque si seguimos dormidos, seremos arrastrados por las corrientes del mundo. No basta con emocionarnos en un culto, ni con levantar las manos en una canción. Se trata de vivir despiertos en cada área, de discernir cada ataque, de vigilar cada pensamiento, de mantener encendido el altar personal todos los días. Esa es la condición necesaria, ese es el principio central. Sin despertar espiritual no hay resistencia, y sin resistencia no hay victoria. El Espíritu Santo está dispuesto a llenarnos, a guiarnos y a fortalecernos, pero Él no habita en templos dormidos ni en corazones tibios. Él busca un pueblo despierto, sensible, rendido, y ese pueblo puede ser esta generación si decidimos abrir los ojos, dejar la comodidad y volver a pelear con las armas que Dios nos dio. La práctica clave que debe recuperar la Iglesia en este tiempo de guerra espiritual es la oración agónica y vigilante, aquella que no se limita a repetir palabras ni a cumplir con un deber religioso, sino que se convierte en clamor ardiente, en un grito del alma que lucha en los cielos hasta que la respuesta llega. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Getsemaní, cuando en la hora más oscura de su ministerio, mientras la cruz se acercaba, se apartó con sus discípulos y les pidió que velaran con él. Sin embargo, ellos se durmieron, y esa escena es la radiografía de lo que sucede hoy. El Maestro sigue llamando a velar, pero la Iglesia duerme, y mientras duerme, el enemigo avanza. El Hijo de Dios sudó gotas de sangre en oración
porque entendía la magnitud de la batalla espiritual que se libraba en ese momento, pero sus discípulos no resistieron ni una hora despiertos. Y es allí donde yace nuestra vergüenza y también nuestra oportunidad. El enemigo no teme a quienes duermen, teme a quienes claman. No se inmuta con los que repiten rutinas, pero tiembla ante los que saben llorar en la presencia, interceder por las almas perdidas, resistir con perseverancia hasta que los cielos se abren. La Iglesia necesita volver a esa oración que gime, que lucha, que intercede. Necesita rechazar la comodidad de la tibieza y recuperar la disciplina de pasar noches en vigilia, no como un sacrificio vacío, sino como la única respuesta a la intensidad de la guerra que enfrentamos. Sin oración real, la Iglesia se convierte en un ejército desarmado, y por eso tantos creyentes caen derrotados sin siquiera entender qué les ocurrió. Pero no basta con entender la importancia de la oración. Es necesario recuperar el ayuno y la santidad radical como armas espirituales que quiebran fortalezas invisibles. En los tiempos bíblicos, cada vez que el pueblo se veía frente a una amenaza imposible, los profetas llamaban al ayuno, a apartarse de lo común, a quebrantar la carne para exaltar el espíritu. No se trataba de un acto religioso para aparentar, sino de una guerra real en los cielos, donde el pueblo reconocía su fragilidad y se entregaba totalmente a Dios. Hoy hemos sustituido el ayuno por programas de entretenimiento, hemos cambiado la santidad por teologías de conveniencia. Hemos permitido que la carne gobierne en lugar de sujetarla al espíritu. Y es allí donde radica nuestra derrota. El enemigo sabe que mientras estemos satisfechos, distraídos y complacientes, no representamos amenaza alguna. Pero cuando un creyente decide vaciarse de sí mismo, negarse a sus propios deseos, santificarse y buscar a Dios con lágrimas, entonces el infierno retrocede, porque esa vida se convierte en un canal por donde fluye el poder del cielo. Necesitamos recuperar esa práctica radical, aunque incómoda, aunque sea contracultural, porque la guerra no se gana con discursos ni con canciones, se gana en el terreno de la obediencia radical. Una iglesia que ora, que ayuna y que vive en santidad es una iglesia despierta, invencible, porque no depende de su fuerza, sino de la fuerza del Altísimo. Y cada creyente que decida abrazar estas disciplinas se convierte en una antorcha encendida en medio de la oscuridad. La Escritura no nos deja espacio para la indiferencia en tiempos de guerra espiritual. Jesús fue claro cuando dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Esa orden no era un consejo ligero ni una sugerencia piadosa. Era una instrucción de supervivencia espiritual. Velar significa estar atentos, despiertos, discerniendo cada movimiento del enemigo, entendiendo que cada pensamiento puede ser un campo de batalla, cada decisión una puerta abierta al cielo o al infierno. Orar significa mantenerse en comunicación constante con el Padre, reconociendo que sin su fuerza no podemos resistir. Pero la Iglesia moderna ha tomado estas palabras y las ha diluido en mensajes motivacionales, olvidando que velar y orar es cuestión de vida o muerte. El apóstol Pedro, que una vez durmió en Getsemaní, aprendió la lección y más tarde escribió: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». No dice que podría devorar, dice que busca a quien devorar, y quienes duermen son las primeras presas. Ese es el fundamento bíblico que hoy debemos recuperar. No estamos en un terreno neutro, estamos en una batalla continua, y solo los vigilantes pueden permanecer de pie. No es exageración ni fanatismo, es la realidad que la palabra nos revela con claridad. Y cada vez que olvidamos esa verdad, entregamos nuestra vida al peligro. El apóstol Pablo
lo afirmó con fuerza. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí no hay lugar para la duda. La guerra es real, es espiritual y es constante. Por eso mismo nos exhortó a revestirnos de toda la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo y estar firmes. ¿Cuál es esa armadura? La verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como yelmo y la palabra de Dios como espada. Ninguna de estas piezas es opcional, todas son vitales, y ninguna se recibe sin disciplina espiritual. No se trata de una vestimenta simbólica que simplemente se declara, se trata de un estilo de vida en obediencia y consagración. La verdad se vive en la integridad, la justicia en la santidad, la fe en la confianza diaria, la palabra en la meditación constante. Sin estas armas, cualquier creyente es un blanco fácil para el enemigo. Pero cuando nos revestimos de ellas, aunque los ataques arrecien, permanecemos firmes porque no dependemos de nuestra carne, sino del poder del Espíritu que nos fortalece. La exhortación doctrinaria es clara. Si quieres permanecer, vístete de Cristo, porque solo en Él hay victoria. El clamor de las Escrituras es tan urgente que no deja lugar a dudas. Desde los profetas hasta los apóstoles, desde Jesús hasta las cartas del Nuevo Testamento, el mensaje es el mismo. Despierta, vigila, ora, pelea la buena batalla, permanece firme. No se trata de una invitación poética, es una orden de guerra. En Apocalipsis, Jesús reprende a la iglesia de Sardis diciendo: «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir». Esa es una palabra dura, pero absolutamente necesaria para esta generación. Muchas iglesias tienen nombre de que viven, porque sus redes sociales están activas, sus templos llenos y sus programas abundantes, pero en los cielos están muertas, porque no hay fuego, no hay clamor, no hay vigilancia. Y Jesús, en su misericordia, no los condena sin esperanza, les da la salida. Sé vigilante, despierta, afirma lo que aún queda. Esa es la exhortación para nosotros hoy. Mientras haya vida, hay oportunidad de despertar, de arrepentirse, de volver al altar. Pero el tiempo es corto y la guerra no se detiene. Si no respondemos a este llamado bíblico, terminaremos como Sardis, con apariencia de vida pero sin espíritu. Hoy es el día de responder a la palabra, de dejar la tibieza y de abrazar el fuego de Dios como única garantía de victoria en esta guerra espiritual. Hay una necesidad vital que arde en el corazón de cada verdadero hijo de Dios y que, sin embargo, ha sido sofocada por el ruido de esta generación: la hambre y la sed por la presencia del Señor. No se trata de un anhelo ocasional, ni de una emoción pasajera que surge en una conferencia o en una canción, sino de una urgencia que consume todo el ser, que se convierte en la fuerza que mueve cada decisión, cada pensamiento y cada acción. Cuando un creyente despierta a esta realidad, entiende que nada en el mundo puede satisfacerlo, que ninguna diversión, ningún éxito, ni ninguna relación terrenal puede llenar el vacío que solo la gloria de Dios puede ocupar. Los grandes hombres y mujeres que transformaron la historia de la fe no fueron los más inteligentes ni los más influyentes en lo humano, sino los más desesperados por la presencia de Dios. Esa hambre los llevó a noches enteras de oración, a renunciar a sus comodidades, a vivir en santidad radical. Y esa hambre es la que hoy falta en una iglesia que se conforma con migajas, cuando el banquete del cielo está servido. Por eso este llamado interno no es una opción secundaria, es una cuestión de vida o muerte espiritual. O aprendemos a tener hambre por Dios,
¿O terminaremos satisfechos con lo pasajero y condenados a la esterilidad espiritual? Cuando la sed por Dios se convierte en lo central, la vida entera cambia de perspectiva. Lo que antes parecía importante pierde brillo, y lo que antes parecía sacrificio se convierte en deleite. El que tiene hambre de Dios no ve la oración como una carga, sino como su respiración diaria. No ve el ayuno como un tormento, sino como un camino de intimidad. No ve la santidad como un límite, sino como una puerta hacia la gloria. Esa transformación interior es lo que genera impacto eterno, porque cuando un creyente vive en ese estado de búsqueda continua, todo lo que hace lleva la marca del cielo. El trabajo, la familia, las conversaciones, las decisiones, todo se impregna de la presencia de Dios, y allí radica la verdadera influencia, no en títulos, no en plataformas, no en números, sino en la capacidad de transmitir la gloria del Espíritu a todo lo que tocamos. Las historias de predicadores que marcaron generaciones, como aquellos que oraban hasta que las multitudes lloraban bajo convicción de pecado, no son cuentos antiguos, son testimonios de lo que sucede cuando alguien decide vivir con esa sed insaciable. Y esa misma posibilidad está abierta para nosotros hoy, porque el Espíritu Santo no hace excepción de personas. La pregunta es, ¿tenemos el valor de abandonar la tibieza y buscar a Dios como si nuestra vida dependiera de ello? Porque en realidad depende. La diferencia entre un creyente que duerme y uno que está despierto es abismal. El que duerme vive de apariencias, se conforma con rutinas, no percibe los movimientos del enemigo ni las oportunidades divinas. El que está despierto, en cambio, discierne las trampas del diablo, resiste en oración, se mantiene firme aún en medio de la tormenta. Y esa diferencia no radica en talentos ni en dones, sino en entrega. Entrega de tiempo, de prioridades, de deseos. Entrega radical que dice, Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras con ella. Los grandes avivamientos comenzaron siempre con unos pocos que se entregaron de verdad, que dejaron de buscar lo suyo para buscar solo la gloria de Dios. Y esa entrega es contagiosa, porque un corazón encendido enciende a otros. Cuando una persona decide rendirse de verdad, su familia cambia, su iglesia cambia, su ciudad puede cambiar. El poder de una vida rendida es incalculable, porque no es la persona quien obra, sino el Espíritu a través de ella. Por eso este llamado interno no es individualista, es colectivo. Cada vida que se entrega genera un impacto que se multiplica en generaciones. Y si hoy tú decides rendirte, no solo tu vida será transformada, sino que marcarás a quienes te rodean con una huella eterna. La urgencia de este llamado es evidente. No podemos seguir posponiendo lo que es vital. No podemos seguir diciendo, mañana oraré más, mañana buscaré más, mañana me santificaré. Porque cada día que pasa dormidos es terreno perdido en la guerra espiritual. El Espíritu de Dios está buscando en este tiempo a hombres y mujeres que no negocien con la tibieza, que no acepten el conformismo, que no se dejen adormecer por el ruido de este mundo. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, intercesores que clamen hasta ver el cielo abierto, jóvenes y adultos que decidan ser diferentes en medio de una generación dormida. Y ese llamado es para ti. No importa cuán lejos hayas estado, cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas dormido mientras la guerra ardía, hoy puedes levantarte, despertar y entregarte de nuevo. El cielo no busca perfección, busca rendición. Y esa rendición es lo único que puede cambiar la historia, lo único que puede despertar a una iglesia entera. Lo único que puede romper las cadenas que atan a generaciones enteras. El Espíritu Santo está listo para derramarse con poder.
Pero Él no obliga a nadie, solo llena a los que claman, a los que se rinden, a los que dicen de todo corazón: Señor, despiértame, no quiero dormir más. Ha llegado la hora de dejar la indiferencia y despertar a la realidad más urgente de nuestra generación. Estamos en guerra espiritual y no hay lugar para los dormidos. No es tiempo de vivir de recuerdos, ni de sostener una fe superficial, ni de entretenerse en la comodidad mientras el enemigo conquista territorios. La palabra es clara. Debemos velar, debemos orar, debemos estar firmes. Y esa responsabilidad no recae solo en pastores, profetas o líderes, sino en cada creyente que dice amar a Cristo. Tú eres parte del ejército celestial, tú eres parte de la resistencia que Dios levanta en este tiempo. Tú eres llamado a ser vigía en el muro, intercesor en la brecha, soldado que no retrocede. Hoy no basta con escuchar un mensaje y sentir emoción, hoy es necesario tomar una decisión radical. Si continúas dormido, corres el riesgo de perder batallas, de entregar tu familia, de desperdiciar tu propósito eterno. Pero si despiertas ahora, si decides rendirte por completo al Espíritu, si eliges vivir en oración, en ayuno, en santidad, entonces te conviertes en parte de una generación que verá el fuego de Dios descender con poder. Este es el clamor final. No sigas durmiendo, no sigas postergando, no sigas entregando terreno. El enemigo no se detiene, y el cielo está buscando a los que digan: aquí estoy, úsame. Hoy el llamado no es para mañana, es para ahora, y la decisión está en tus manos. Por eso te hablo directamente. Tú eres la respuesta que Dios espera. No esperes que otro se levante. No pienses que el avivamiento vendrá de fuera. Comienza en ti, en tu cuarto secreto, en tus rodillas dobladas, en tus lágrimas sinceras. Cada victoria espiritual comienza en un corazón rendido, y hoy el cielo te invita a ser ese corazón. Es tiempo de orar como nunca, de ayunar como nunca, de buscar santidad como nunca. Es tiempo de dejar atrás la tibieza, de encender el altar personal, de declarar que no vivirás más dormido mientras la guerra arde. Y quiero que este compromiso no quede en silencio. Escribe en los comentarios, como un acto de fe y decisión: despierto en el Espíritu. Esa declaración no es un adorno, es un pacto. Es una señal delante de los cielos y de las tinieblas de que eliges vivir despierto. Y si esta palabra arde en tu corazón, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte ahora mismo, porque juntos vamos a levantar un ejército despierto que camine en fuego, en santidad y en poder. La guerra no termina, pero tampoco el poder de Dios. Y esta generación puede ser la que despierte y venza si cada uno de nosotros decide comenzar hoy.